Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar hablando acerca del sábado. Como ya hemos visto, el sábado tiene un aspecto mundial porque es para todo el mundo y porque en esta tierra el origen del sábado comienza con la creación, con el orden creado por Dios, con la vida que Dios creó en este mundo. A través del tiempo, muchos seres humanos de la humanidad no han tenido en cuenta el sábado, no han observado el sábado, pero otros seres humanos han observado el sábado. Viene entonces la siguiente pregunta. El sábado es el día de adoración. Es el día de la adoración que Dios da al ser humano que está en armonía con Dios. Ok, el sábado fue el día de reposo que Dios estableció. Pero, ¿qué cosa se hace en el sábado que sea correcto y qué cosa no se hace en el sábado porque es incorrecto? En el relato bíblico ya hemos visto en nuestro estudio hasta este momento que Dios dijo con respecto al maná que lo que se iba a cocinar en lo que se iba a comer el sábado debía cocinarse el viernes. Esto está registrado en la Biblia con respecto al maná, pero anterior a este registro ya la ley de Dios existía, porque la ley de Dios existe desde antes de la creación de este mundo. Por lo tanto, el principio de la ley de Dios, que está representado por el sábado, también ya existía. El sábado es que comienza a existir para el ser humano en esta tierra. Y creo que antes de seguir por el pensamiento que estaba presentándole, es bueno que les hable con respecto a la ley de Dios, al sábado, aunque esto lo vamos a hacer hablando en el mandamiento del sábado, aquí solamente lo vamos a mencionar así por arribita, pero tenemos algo que ver con esto, que debemos entenderlo. El sábado, dice la Biblia, que Dios lo hizo para el hombre. El hombre comenzó su existencia cuando Dios crea este mundo y al habitante de esta tierra lo llamó Adán, que significa hombre. Si el sábado fue hecho por causa del hombre, el sábado como tal, con la palabra sábado, este periodo de tiempo dedicado a Dios, comenzó en el Edén. No viene de toda la eternidad, pero el principio de la ley de Dios es eterno. No voy a hablar más de esto porque voy a dejar esto que estoy diciendo ahora para cuando vayamos a tratar acerca del sábado, del séptimo día, el cuarto mandamiento. Pero lo señalo desde aquí. Pero el sábado, como el para el hombre, comienza con esta tierra. Entonces, el sábado debe ser observado para el hombre. Para el hombre que guarda el sábado, ¿cómo es que el sábado se guarda? El ser humano Dios lo hizo para que comiéramos
todos los días. Después que el pecado entró, se introduce en la tierra algo de lo cual ya hemos hablado en un tema anterior o en más de un tema anterior, y es el ayuno. Pero cuando no había pecado, no había ayuno, no había razón de ser del ayuno. Dios hizo al hombre para que comiéramos siempre. Pero la Biblia pone ley en cuanto a lo que hay que cocinarlo, cuando Dios le habla a Moisés para que le diga al pueblo de Israel cuando por el desierto cayó el maná. Pero a lo menos yo no tengo conciencia de un texto bíblico antes del Edén que diga que el sábado, cuando se preparaba lo que el sábado había que comer, porque eso no es lo que se trata. Pero ya hemos visto en nuestros temas, en nuestros estudios, ya hemos visto que la ley de Dios existía. Por lo tanto, el sábado también existía. Si Dios dijo que Abraham guardó la ley de Dios, el sábado existía, la ley de Dios existía. Bueno, ya no voy a seguir hablando de esto porque ya en los temas que hablé demostramos que la ley de Dios existía. Pero lo que no hay es que haya un mandamiento que diga o una declaración que diga antes del Edén, antes, perdón, del desierto y del maná que cae, no hay una declaración que diga prepara la comida del sábado el viernes. Aunque se puede inferir, y solamente yo puedo decir, se puede inferir, se puede entender que el sábado no era un día común y corriente igual que cualquier otro día. El sábado era un día dedicado a Dios y al culto de Dios. Y no podemos pensar, digamos, en Abraham eh, y la familia de Abraham cargando la leña, encendiendo el fuego en todos los trajines de la vida normal. Había un cambio, inclusive en la misma vida de los que son pastores de ovejas, que las ovejas tienen que comer, pero no la misma rutina, la misma forma de pastorear igual que cualquier otro día. Pero los seres humanos se dedican a distintas cosas y a través de todos los tiempos, los hijos de Dios han guardado el sábado. Lo que queremos decir, no podemos, para hablar del desierto, cuando Israel salió hacia atrás, hacia la creación, que los hombres en la tierra el sábado comían de esta manera o de otra porque la Biblia no lo dice. Sí podemos inferir lo que sucede en el desierto y por qué sucedió así. De eso hemos hablado y vamos después a señalar algunas cosas más. Todo esto está enseñándonos lo siguiente. En el sábado hay cosas que los seres humanos que guardamos el sábado, que respetamos el mandamiento de Dios, que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. ¿Qué cosas son las que se deben hacer en sábado y qué cosas son las que no se deben hacer en sábado? Esta interrogante que yo estoy planteando aquí en este tema, esta interrogante se la ha planteado los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se la ha planteado a través de los tiempos. Y esto ha traído como consecuencia
que comienzan los hombres en su supuesto respeto a la ley de Dios y a la obediencia del sábado, comienzan a crear, a decir conceptos, pensamientos, leyes, órdenes con respecto al sábado. Algunas de esas leyes pueden ser buenas, pero otras pueden ser extremas, pueden ser dañinas. Lo cierto es que cuando Cristo vino a la tierra, y Cristo es el Señor del sábado, porque es el mismo Dios que creó la tierra, el mismo Dios que creó el sábado, es el Señor del sábado. Cuando Cristo viene en la tierra, se encuentra que en su pueblo no solamente estaba en su nación, porque Jesús nació de Judá, era judío, en su nación no solamente decía que respetaba el sábado, sino que aparte del mandamiento que la Biblia tiene, comenzaron a dar leyes, a dar decretos y a dar tradiciones. Llenaron el sábado de carga, de tal manera que lo que era bueno ahora era malo y lo que fuera malo ahora podía ser bueno. Y por eso ponen todas esas cargas. Dentro de alguna de esas cargas, vamos a mencionar algunas más conocidas y otras un poco menos conocidas. Un israelita, una persona de aquellos tiempos, no podía trabajar en la agricultura en sábado. Si, si esa persona escupía, como la saliva tiene líquido y cae en la tierra, entonces está regando el sembradío. Por lo tanto, no se podía escupir en sábado. ¿Qué pasa si la gallina pone el huevo en el sábado? La gallina no respeta el sábado. Entonces no se puede comer el huevo que la gallina puso en el sábado. Pero la ley de Dios no habla de los animales. La ley de Dios habla que Dios la dio el sábado para el hombre, no para la gallina. Aunque los animales también reposaban en el reposo sabático. Si los discípulos iban con Jesús, con algo que sucedió y está señalado en la Biblia, iban los discípulos con Jesús por el campo, tenían hambre, como iban caminando por el sembradío, iban agarrando con sus manos, iban agarrando los granos de trigo, de cereal, ya maduros, ya hechos, que se pueden comer, los iban arrancando. Entonces, según la tradición, estaban violando el sábado porque estaban trillando, estaban cosechando y eso era pecado. Así que el mero hecho de coger la semilla ya era violación del sábado. Entonces, agarraban la semilla y la frotaban con las manos para quitarle la cáscara y dejar el trigo limpio y se echaban el trigo en la boca, violando el sábado también porque estaban trillando y eso era una labor que se prohibía porque era en sábado. Y el pecado más grande que habían cometido los discípulos de Jesús, para cuando trillaban el grano y se lo ponían en la boca, no se lavaban las manos. Tenían que lavarse todas las manos, porque si no eran inmundos. Entonces, ahí había tres violaciones del sábado. Una cuarta violación. Los discípulos iban caminando y la tradición decía que solamente se podían dar 1000 pasos. Si daban un paso más de los 1000, era violación del sábado. Entonces los discípulos ahí violaban el sábado por cuatro partes.
Y entonces los fariseos requieren a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Y Jesús, el Señor del sábado, fue a poner al sábado en su lugar, que se debía guardar tal y como Él lo había establecido. Tiene que ver con la adoración al Creador, con el culto dado al sábado, como un día puesto aparte. Haya o no haya pecado, un día puesto aparte para estar en armonía con Dios. Y a Jesús lo acusan entonces, al autor del sábado, lo acusan de violar el sábado, porque no se atiene a las tradiciones, costumbres o pensamientos de otra persona. Más aún, el sábado no se podía curar. Cuando una persona estaba enferma, había que dejarla ahí tranquila porque era el sábado. Solamente podía ir a curarse cuando no fuera el sábado. Cuando Jesús vino y establece esto, que en el sábado es lícito curar, Él hizo sus sanidades en el sábado. Entonces los fariseos aquellos condenan a Jesús por violar el sábado. Jesús les enseña su hipocresía y les dice, ¿quién de ustedes que su buey cae, o su asno, su animal, cae al pozo en sábado, lo deja dentro del pozo porque es en sábado o porque lo saca? Y Jesús demuestra lo que es. Pero así acusaron a Jesús. Hoy en día, las personas cristianas, el mundo evangélico cristiano, también acusa a Jesús de violar el sábado porque sanaba en el sábado. O por esto mismo que los discípulos hacían. Entonces Jesús violó el sábado. Entonces el sábado no hay que guardarlo porque Jesús sanaba en el sábado. Y lo tergiversan. El origen de las tradiciones, de las cargas, de las costumbres que se ponen encima del sábado es un origen diabólico porque lo que busca es que no se comprenda y que entonces se llene de carga una ocasión que debe de ser una bendición por la relación que debe haber entre el hombre y Dios. Y así cuántas cosas más se ponen encima del sábado que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo estoy compartiendo este tema con ustedes, pero en todo momento de mi vida yo no pensé igual con respecto al sábado que en este momento que les estoy hablando. Porque es lógico, cuando uno es un niño, un jovencito, comienza a aprender en la vida y se va aprendiendo, se va conociendo cada vez más y vamos creciendo en experiencia y en conocimiento. Eso le sucede a todo ser humano. Pero cuando yo eh, era un adolescente y era un joven, llegué a un mundo donde había también algunas tradiciones que tenían que ver con el sábado. Por ejemplo, el sábado es un día que no se puede uno bañar, porque es pecado bañarse en sábado. ¿En qué lugar de la Biblia dice que es pecado bañarse en sábado? Yo no me afeitaba. Cuando llegaba el sábado no me afeitaba. Me afeitaba el viernes, ya casi a la puesta de sol, para estar afeitado el sábado. Me tenía que afeitar todos los días en mi juventud, pero no me afeitaba el sábado. Llegué a tal punto a pensar que esto era lo correcto, que en una vez tuvimos un pastor en nuestra iglesia que tenía el nombre casi igual que el mío. Mi nombre es Gerson Gómez. Ese pastor se llamaba Nelson Gómez.
Y un día hablando en la casa, él habla que por la mañana, el sábado, él se afeitaba. Y como que yo estaba seguro que eso era pecado, le dije, oiga, pastor, ¿y cómo usted viola el sábado si usted es el pastor? ¿Cómo usted se afeita el sábado y viola el sábado? Ese pastor es una de las personas más cristianas y mejores que yo he conocido. Para mí es un pastor ideal. Fue un pastor ideal. Igual en la iglesia, dio un testimonio de Dios tan grande. Y lo digo aquí contando esta experiencia porque él no me ripostó, no me enseñó mi equivocación, solamente me dijo, ah, sí, ah, bueno, tengo que ver eso. Con su esposa después aprendí en otra ocasión a no poner cargas a la Biblia, que la Biblia no menciona. Lo que aprendí con la esposa no fue con respecto al sábado, sino con respecto a carnes limpias o inmundas. Que yo le hablé de un animal y dije, ese animal no se come porque es inmundo. Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Ese animal es inmundo? Sí, claro que sí. ¿Y por qué es inmundo? Yo dije, bueno, porque y di las razones que tenía y que tenía no sé cosas, di mis razones. Ella solamente me dijo, ay, mi Biblia no dice eso. Te aconsejo, ¿por qué no lees tu Biblia otra vez? Que me enseñes dónde la Biblia dice eso. Y yo aprendí. El sábado se llena de cargas que se le ponen encima. Pero el sábado no es para guardarlo con las cargas que uno le pone, sino para guardarlo como Dios dice que se debe guardar. Y eso la Biblia lo enseña. Bueno, este tema también tengo que terminarlo aquí. Tengo que continuar con este tema en la próxima grabación porque debo de terminar el pensamiento que tengo completo con respecto al sábado y la observancia del sábado. Concluyo este tema diciendo, no debemos observar el día sábado de una manera distinta a lo que Dios dice en su palabra. No podemos añadirle cargas ni podemos quitarle santidad. Necesitamos guiarnos por la palabra de Dios y sí, necesitamos más. La Biblia dice en Santiago que el que necesite sabiduría pide a Dios y Dios va a dar. Lo importante, el sábado es el día de Dios, el día de adoración a Dios y debemos guardarlo conforme al mandamiento. Nos vemos en nuestra próxima grabación. Comparte este tema con otras personas. Dios nos bendiga.